de que el carisma es actual y tiene futuro, ha de cobrar primer plano en la conciencia de todos los hermanos. No bastan ni las declaraciones ni las afirmaciones racionales, sino crear conciencia corporativa y mostrar que efectivamente se cree en su vitalidad y su futuro. Es preciso creer. La comprensión racional de la vida consagrada lleva formulaciones estratégicas, pero no a la renovación inherente que supone la reestructuración, que implica siempre un adentrarse en el misterio, en la dinámica de la gratuidad del Espíritu en la Iglesia. Sin creencias no hay convicciones, y sin convicciones solo se pueden hacer apaños. Pero la renovación en profundidad que lleva la reestructuración supone serias y firmes convicciones sobre lo que somos y para lo que estamos. Kierkegaard ha llegado a decir en un momento que durante mucho tiempo hemos tratado de comprender al hombre, pero comprender al hombre es una relación racional. Sin embargo, es preciso creer, porque al hombre, cuando se cree en él, se le pone en tesitura de buscar sus raíces y sus aspiraciones. Cuando estamos viviendo la vida de comunidad, la vida religiosa, no basta creer en las formulaciones, no basta creer que en este librito está el proyecto de vida de los pasionistas. Lo que hace falta, no basta comprender, no basta comprender que aquí está el proyecto de vida, que nos organizamos así, que la misión o la congregación de la pasión está hecha de esta forma, que tiene estas estructuras. Lo que hace falta es creer en ello. Y creer entonces significa entregarnos, es coincidir en el misterio. Yo creo que esta cuestión es de lo más delicado, porque en el fondo nos estamos relacionando desde una racionalidad, desde una dialéctica, pero no desde una fe, desde una convivencia en la fe y por lo tanto también en la esperanza y en la caridad. La centralidad de la misión, solamente quisiera recordar un tercer párrafo que hay ahí, que es: solo la primacía del Espíritu en nuestra vida, que es la primacía del Espíritu en la misión, es fundamental. O sea, pensar en la misión sin caer en la cuenta de que nuestra misión no es simple acción, también es pasión. La misión nuestra, para vosotros es esencial, no solo es acción, es pasión, y es gratuidad, y es solidaridad, y es entrega absoluta. Claro, todo ello es porque el Espíritu está anidando en nosotros, y el principio de la misión es el Espíritu. Pues bien, solo la primacía del Espíritu en nuestra vida rompe el cerco de la mediocridad, que es la fuerza corrosiva de la vida consagrada. En quien anida la mediocridad se desvanece el radicalismo evangélico y se acostumbra a vivir bajo los imperativos del inmediatismo. Cuando falta el Espíritu, la palabra de Dios no arraiga. La oración se pospone hasta abandonarla. Los pobres se estorban. Las misiones difíciles son para los aventureros. La diversidad cultural se reduce a folclore. Los derechos humanos y las injusticias a cuestiones políticas. Un corazón mediocre y irrelevante difícilmente se abre a la gratuidad, a la sorpresa y al asombro. Vive anestesiado por la comunicación espectáculo, no percibe el paso de Dios en la historia de los pueblos, carece de disponibilidad misionera. Solo la docilidad al Espíritu puede llevarnos a tener o a sumarnos a otros planteamientos diversos, en los que no cuentan tanto las edades ni los números, sino la calidad de la vida consagrada, que en sí misma tiene una energía extraordinaria para vivir y desarrollar la misión. Sí, poderme dar tiempo a concluir esto. Esas conclusiones o algunas consideraciones finales, escuchemos las obras, los edificios y las organizaciones.
Nuestras estructuras organizativas, nuestras presencias y servicios pastorales hablan. Hace falta poner la oreja nada más para escuchar. Si preguntamos sobre su situación y su futuro para dentro de 20 años, algo nos están diciendo. Si prestamos oído a lo que nos dicen, escucharemos los logros y sus carencias, disfunciones y predicciones. Si no les prestamos atención, si no somos capaces de captar su mensaje de vitalidad o de muerte, de desencanto o de nuevas ilusiones y proyectos, puede ser que estemos viviendo en la más estéril indiferencia. Yo suelo insistir frecuentemente en que nos hemos dejado atrapar por lo obvio. Obvio es lo que estamos habitualmente dispuestos a hacer. Nos levantamos, vamos a la capilla, desayunamos, vemos el periódico, vamos al confesionario, o salimos a dar una conferencia, vamos a nuestras clases, o vamos a hacer esto. Eso es lo obvio. Obvio es que nos juntemos a comer, obvio que vayamos a cenar, que hagamos las vísperas, que nos acostemos. Esto es lo obvio. Pero nos atrapan. Porque nos atrapan justamente en la indiferencia de los unos con los otros. No nos hacemos preguntas últimas. ¿Por qué estás tú conmigo y yo contigo? ¿Por qué pensamos así? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que tenemos? Ese no tener una capacidad revulsiva interior como para hacernos cargo de cómo estamos y hacia dónde vamos, hacernos preguntas últimas y definitivas. En definitiva, ¿para qué he venido yo a la vida? ¿En qué estoy pensando? Fíjense un detalle que a mí me pone frenético, la verdad lo digo hoy día con displacer total, la cantidad de gente que en los institutos religiosos, como los nuestros, pasados 4 o 5 años de ordenación, al clero secular. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? Para que haya tantas defecciones de gente joven que se encasillan o no hemos sabido acogerlos adecuadamente, o no están encontrando dentro de nosotros una razón de ser y de estar. Y es que vivimos frecuentemente bajo ese signo de la monotonía, de la rutina, de la indiferencia. Preguntemos cómo nos gustaría que estuviera nuestra comunidad, nuestra provincia, nuestro instituto o simplemente nuestro colegio o nuestra parroquia dentro de 10 años. Este tipo de preguntas cuestionan nuestras percepciones del propio estilo de vida, de la disponibilidad de los bienes económicos y de la vigencia de las cosas. El tema de la espiritualidad en el proceso. Como se han dado cuenta, lo que he venido a decir, que lo dije al principio y lo repito, todo este mensaje no se trata de cómo lo van a hacer o no hacer, eso ustedes lo verán, sino desde dónde lo van a hacer o qué tenemos que ser o cómo tenemos que ser para hacerlo. Y ahí viene que es toda una espiritualidad. La reestructuración es un principio de sano realismo. Nos permite situarnos cara a cara con la realidad como es y nos impide soñar el futuro. Nos pide hacernos preguntas a corto, a medio y largo plazo. La congregación es un tren de largo recorrido, pero hay personas que prefieren ir en cómodos trenes de cercanías sin cuestionarse sobre las radicales exigencias que comporta la pasión de Cristo en los humanos y sin asomarse a los nuevos horizontes